En conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Apostolicus busca, conoce, ama. Muy buenas tardes, les saluda con gusto Marisol Infante. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, Sigue a Jesús. Y bueno, agradezco el favor de su atención semana a semana en este programa a conocer la vida y obra de santos, mártires y doctores de la Iglesia Católica. Y pues bueno, el día de hoy vamos a seguir los pasos de San Isidro. Además, bueno, en nuestra sección Mexicanos en los Altares platicaremos sobre San Julio Álvarez Mendoza, un santo y mártir tapatío, pero que perteneció a la Arquidiócesis de Aguascalientes. Y bueno, al final, en la sección Un Paso Más, hablaremos sobre San Vicente Ferrer. Y bueno, por si se lo perdió le platico que estrenamos esta sección la semana pasada, la de Un Paso Más, y bueno, la intención es hacer un breve espacio para un santo más, como quien dice un pilón, que puede ser o no ser de esta semana, porque tradicionalmente lo hacemos así, de los 7 días previos al día de hoy. Entonces, a lo largo de esta semana, a los santos a los que se celebró, es a los que se incluye tanto en el repaso como en el santo en el que profundizamos más en su historia, pero justamente la sección de Un Paso Más es sí incluir brevemente a un santo adicionalmente a lo que se platique en el programa, aquí, en el santo en el que nos enfoquemos, pero puede o no ser de esta semana, porque bueno, a lo mejor transcurrió en estos días alguna noticia relevante con él, o igual también hacerle la invitación a que si usted quiere que hablemos en particular de algún santo que nos quiera a lo mejor platicar, porque pues tuvo algún favor que este santo intercedió para que sucediera, pues bueno, también le hago esta invitación a fin de que tengamos un poquito más de interacción, usted como público y nosotros aquí en Siguiendo los Pasos de. Y pues bueno, esa es la invitación para que participe en esta sección de Un Paso Más. Y para este segmento haremos como cada semana, para este primer segmento del programa ya iniciando formalmente, pues el repaso del santo oral que se celebró en los últimos 7 días. Y pues para iniciar este repaso me gustaría felicitar a todos los que llevan por nombre el de los santos que a continuación vamos a mencionar. Entonces, pues felicitaciones a todos y cada uno de ustedes y comenzamos. El día 30 de marzo se celebró a San Juan Clímaco, abad del Sinaí. El asceta y monje formado en el monasterio del Monte Sinaí, vive principalmente como un ermitaño, pero sin descuidar al prójimo. Como abad de la comunidad monástica de origen, escribe grandes obras doctrinales, la más conocida de ellas, La Escala del Paraíso, que al inicio le decía asceta, que viene del ascetismo, proveniente del griego asketis, que significa la práctica, el ejercicio corporal y más especialmente el entrenamiento atlético. Los primeros cristianos, adoptaron para denotar la práctica de las cosas espirituales este término, o también para ejercicios espirituales realizados con el propósito de adquirir los hábitos de virtud. También el mismo 30 de marzo se celebró al beato Amadeo IX de Saboya. Por razones de estado, se había concertado en su caso desde su niñez un matrimonio con Yolanda de Valois, pero ese matrimonio sería especial, pues ella, llena de fe, lo apoyaría en todas las tareas de gobierno que realizaría atinadamente. Ellos pues acogerían en su mesa a los pobres, que serían tratados siempre con bondad. El beato Amadeo murió en el año 1472.
El 31 de marzo se celebró a Santa Balbina, matrona romana, fundadora de la iglesia balbina. Ella fue hija del tribuno romano Quirino, fue bautizada, cuenta la tradición, por el Papa Alejandro I, junto con su padre convertido al cristianismo. Arrestada con su padre por el emperador Adrián, fue decapitada después de largas torturas alrededor del año 130 y sepultada en la Vía Apia. El mismo 31 de marzo se celebró también a San Benjamín, diácono y mártir. También en Persia los primeros cristianos pues eran mal vistos, entonces en el año 420 Benjamín, siendo diácono de Ergol, fue martirizado. Según la tradición se cuenta que fue víctima de una represalia después de que los cristianos habían destruido el templo del dios del fuego. Entonces Benjamín pues no abjuró en contra del cristianismo y pereció junto a un grupo de fieles. Como cada 1 de abril se celebró a San Venancio, obispo de Salona y mártir. Él, como le menciono, fue obispo de la ciudad de Salona, actual territorio de Croacia. Vivió entre los siglos III y IV y es venerado junto con los santos Anastasio, Mauro, Pauliniano, Telio, Esterio, Septimio, Antioquian y Granian. Sus compañeros que también fallecieron en la misma ocasión en el martirio, con él en Dalmacia e Istria. El mismo 1 de abril también se celebró a San Hugo, obispo de Grenoble. Él, deseaba ser monje, pero durante 50 años dirige la diócesis de Grenoble. Gregorio VII quería que Hugo estuviera en primera línea para restaurar las buenas costumbres del clero y también enseñar al pueblo. Los 7 papas sucesivos también lo quisieron, pero el último de ellos, el último de los cuales, Inocencio II, pues al final fue quien lo canonizó en el año 1134. Cada 2 de abril se celebra a San Francisco de Paola o Paula, eremita fundador de la Orden de los Mínimos, eremita o ermitaño, pues es una persona que elige profesar una vida solitaria y ascética. Ya habíamos explicado hace un momento el tema del ascetismo y, sin contacto permanente con la sociedad. San Francisco de Paula, como le mencionaba, fue fundador de esta Orden de los Mínimos, patrono de Calabria y de la gente del mar. Él es venerado como taumaturgo, que se refiere, a su capacidad, digamos, y a la actitud de realizar prodigios o algunos que pudieran ser considerados fenómenos sobrenaturales o más allá de las capacidades humanas. Y también, además, pues protector de los pobres, que en el reino de Nápoles, regentado por los angevinos, pues sufrían grave abandono y abusos. También el día 2 de abril se celebró a Santa María Egipciaca o la de Egipto. Penitente, ella nacida en Alejandría a los 12 años, huyó de su casa para ser una prostituta. A los 29 años en Jerusalén, pues una voz interior le impidió entrar en la basílica. Ella pues se arrepintió y se fue al desierto más allá del Jordán, donde vagó alrededor de 47 años y recibió la Eucaristía del monje Zósimo. El 3 de abril se celebró a San Juan, obispo de Nápoles. A Juan, en un periodo sumamente turbulento es que le toca ser obispo de Nápoles. Se le recuerda, entre muchas otras cosas, por haber trasladado los restos de San Genaro del Agro Marciano al cementerio extraurbano, es decir, al que estaba a las afueras de la ciudad. Y murió la noche de un sábado santo, específicamente en el año 432, mientras comenzaba la celebración litúrgica. Fue sepultado en la fiesta de Pascua. El mismo 3 de abril también se celebra a San Ricardo, obispo en Inglaterra. Él se convirtió en sacerdote después de conocer a Edmundo Rich. Como párroco en Inglaterra se encargó de la reforma del clero, la administración gratuita de los sacramentos, la celebración de la misa en condiciones dignas y en particular de los pobres y los enfermos. Él murió en el año 1253 en Dover.
También el mismo 3 de abril se celebra cada año a San Sixto I Papa. Él, bueno, fue el sexto sucesor de San Pedro, vivió en Roma en una época de parcial tolerancia hacia los cristianos, en la época del emperador Traiano I y luego de Adriano. A su muerte del Papa Sixto I, después de 10 años de pontificado, bueno, él es sepultado en el Vaticano cerca de San Pedro. El 4 de abril se celebró a San Isidro, obispo de Sevilla y doctor de la Iglesia, que bueno, es de quien quien nos enfocaremos el día de hoy, que fue el último de los padres latinos y primer obispo de Sevilla en el siglo VII. Es autor muy leído en la Edad Media. Su obra enciclopédica constituye el primer o el principal punto de referencia del conocimiento de aquella época. Por esta razón es que se le considera un maestro para Europa. También cada 4 de abril se celebra a San Benito el Moro, franciscano. Bueno, él nació cerca de Messina en el año 1524, proveniente de descendientes de esclavos africanos, y bueno, por el color de su piel es que él era apodado el Santo Moro. Después de la disolución de la comunidad ermitaña del Monte Pellegrino, él entró en la de los frailes menores, donde fue cocinero y maestro de novicios. Finalmente, el día de hoy, 5 de abril, se celebra a San Vicente Ferrer, sacerdote dominico, que es de quien le decía, vamos a hablar en la sección Un Paso Más, distinguido predicador español de los padres dominicos durante el Gran Cisma de Occidente, que comenzó en el año 1378, y bueno, él trabajó intensamente por la unidad de la Iglesia y la mejora de las costumbres. Él murió mientras viajaba y fue canonizado en el año 1458 por Calixto III. También cada 5 de abril se celebra a Santa Irene, virgen y mártir. Bueno, ella, paz, caridad y pureza, bueno, fueron las, digamos así, se hicieron bautizar las 3 hermanas mártires en Tesalónica en el año 304 bajo el gobernador Dulcesio. Bueno, durante las persecuciones del emperador Diocleciano. Irene, bueno, es la última, pureza, a quien se le halló culpable de haber escondido las Sagradas Escrituras y de no haber comido la comida ofrecida por los dioses. Entonces, pues es por ello que, bueno, al desobedecer estas indicaciones que se les habían dado a ellas en contra del cristianismo, pues ellas obviamente no negaron o no renegaron de su religión, y es que mueren martirizadas. Y bueno, es momento de ir al primer corte comercial. Continúe con nosotros, que al volver seguiremos los pasos de San Isidro. Regresamos. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte a amables radioescuchas. Les recordamos que pueden encontrar información interesante sobre la programación, otros contenidos y la transmisión diaria de la Santa Eucaristía en las redes sociales de Apostolicus 1370. Lo invito a que los siga, por ejemplo, relacionado con los temas que nosotros vemos por acá. En este programa pueden encontrar que el día de ayer realizaron ahí en Apostolicus, en la página de Facebook, una publicación muy interesante sobre algunos santos, digamos, fuera de lo común, santos patronos, y pues bueno, vienen algunos datos interesantes que pudieran llamar su atención. Entonces, pues contenidos como este y muchos otros los puede encontrar en las redes sociales, así que lo invito a que nos siga. Y bien, bueno, pues ya continuando con este segmento, vamos a comenzar a platicar sobre la vida de San Isidro. Bueno, de entrada le comento que, amable radioescucha, estamos hablando de San Isidro, también conocido como San Isidoro. No hay que confundirlo con San Isidro Labrador, sino San Isidro o San Isidoro de Sevilla, porque bueno, San Isidro Labrador, para empezar, nació en una época distinta. Se llevan alrededor de 500 años de diferencia,
un San Isidro y el otro, entonces no hay que confundirlo. Y pues bueno, sí, ambos fueron obispos en España. En el caso de San Isidro Labrador, él estuvo en Madrid y a él se le celebra cada 15 de mayo. Entonces de él pues hablaremos en el programa correspondiente, será por allá del 17 de mayo para que no se lo pierda. Entonces bueno, a quien se celebra el día 4 de abril es a San Isidro, que bueno, igual en el transcurso del segmento podremos nombrarlo como San Isidro o San Isidoro para que se vaya familiarizando. Y pues bueno, también otro dato que es importante aclarar, también a veces lo va a encontrar como su fecha en que se le celebra, ya sea el 26 de marzo o el 26 de abril, pero en la que aparece realmente es la del 4 de abril. ¿Qué sucede? Bueno, ya le he comentado que pueden ser diferentes factores los que influyan en que en algunos calendarios o en algunos martirologios los encontremos con distinta fecha. Por ejemplo, más adelante en la sección de un paso más vamos a hablar de San Vicente Ferrer. En el caso de él, su orden en particular, la orden de predicadores, los dominicos, ellos lo celebran en una fecha distinta, pero ellos como orden. Entonces aquí vale la pena mencionarlo para tener cuidado y que de repente digan, no, ay, no, que se celebra tal día. ¿O por qué es distinto? Bueno, pues en este caso la fecha que se considera para celebrar a un santo es la fecha en que fallece. En algunas ocasiones lo hemos mencionado. ¿Por qué? Porque fallece esta vida terrenal, pero realmente es su inicio en la vida eterna. Entonces ellos como santos. Entonces es esa fecha la que se toma en cuenta, la fecha en que falleció de familia de Cartagena, España. Él fue, como le mencioné, el último de los padres latinos y resume en sí todo el patrimonio de adquisiciones doctrinales y culturales que la época de los padres de la iglesia transmitió a los siglos futuros. La santidad, bueno, era algo común en la familia de San Isidoro, porque bueno, él tenía 3 hermanos que fueron obispos y posteriormente fueron santos, de nombre Leandro, Fulgencio e Isidoro. O sea, él, ¿no? Ellos 3 hermanos y una hermana de nombre Florentina que también fue religiosa y también llegó a ser santa. Entonces, bueno, Leandro, el hermano mayor de Isidoro, él fue su tutor y también se encargó de su educación, ya que pues quedó, sus pies hicieron cuando Isidoro era muy pequeño. Entonces, bueno, hay una anécdota que cuenta que cuando el pequeño Isidoro tenía solo un mes de edad, un enjambre de abejas voló sobre su cuna y depositó un chorro de miel sobre sus labios. Esto posteriormente, bueno, pudo compararse o se pudo entender como que después de su muerte, con la dulce y sustancial enseñanza que un día fluiría en esos mismos labios. Por ejemplo, todo este legado que dejó para los siglos posteriores, ¿no? Entonces, así como se hace la analogía sobre esta anécdota. También en la tradición se cuenta que en su juventud Isidoro fue un estudiante bastante perezoso y poco entusiasta y que a menudo se escapaba de las lecciones. Entonces, un buen día le llegó una brillante inspiración y se dio cuenta de que la constancia y la buena voluntad pueden llevar a un hombre muy lejos, y él pues es el ejemplo, ¿no? Si estamos viendo que en su juventud no le llamaba la atención los estudios y lo que son las cosas, ¿no? Terminar siendo alguien que dejó un gran legado para futuras generaciones, pues es bastante el cambio, ¿no? Su hermano mayor Leandro, él fue obispo de Sevilla, como les decía, se encargó de la educación de Isidoro. Él trató de que él adquiriera el hábito y la costumbre de dedicar mucho tiempo a estudiar y leer, lo cual pues fue de gran provecho para él para toda su vida. Isidoro ingresó en un monasterio que el mismo Leandro había fundado allí en Sevilla y recibió justamente el hábito de manos de su hermano. Entonces, cuando Recaredo abjura del arrianismo, el obispo Leandro tuvo que viajar para afianzar la fe cristiana. Entonces, bueno, en el monasterio, tras la salida a este viaje por parte de su hermano Leandro, queda como abad a Isidoro cuando él tenía 30 años. Entonces, pues
él observa la vida conventual algo, digamos, relajada, entonces redacta un código de leyes para regular entonces el comportamiento y la vida de los monjes, donde, bueno, los elementos esenciales eran la renuncia a sí mismos, la estabilidad en el monasterio, la pobreza, la oración, el estudio y el trabajo. Y es así como Isidoro no fue solo uno de los hombres más sabios de su época, sino que también además era un hombre de profunda humildad y caridad, y que además se preocupaba por que los demás compañeros que estaban en el monasterio llevaran a cabo estas mismas cualidades. Entonces, bueno, cuando fallece su hermano Leandro, Isidoro lo reemplaza como obispo ahí en Sevilla, y bueno, así duró 36 años ejerciendo este cargo, y se describe como que lo hizo con gran brillo y notables éxitos. Isidoro fue un escritor enciclopédico, es decir, una persona que además tenía conocimientos de todo tipo, conocimientos universales, sabía de prácticamente cualquier tema. Entonces él era muy leído en la Edad Media, sobre todo por sus etimologías, que eran una suma muy útil de la ciencia antigua, en la que condensó por los principales resultados con un espíritu crítico. Él también la verdadera doctrina contra las herejías de su tiempo, que él presidió el concilio de Toledo, en el año 633. Además, pues bueno, también dio importancia a la liturgia, reforzando el uso de los himnos, de los cantos y oraciones que constituyen el rito mozárabe, también conocido como isidoriano. Entonces, bueno, una de las preocupaciones principales como obispo también fue lograr la madurez espiritual e intelectual del clero español. Él, bueno, estaba convencido de la necesidad de que los candidatos al sacerdocio estuvieran particularmente bien preparados y educados. Entonces, él dedicó mucho de su labor y de sus jornadas a la instrucción de los candidatos al sacerdocio. Y es así que él funda el primer colegio eclesiástico, que es, digamos, el antecedente o el predecesor de los seminarios modernos. Entonces, fíjense nada más la importancia de todas las acciones que él iba realizando, ¿no? Entonces, aquí encontramos con San Isidoro este primer antecedente de los seminarios como los conocemos actualmente. Entonces, bueno, pues todo esto además lo hacía sin descuidar las prácticas de la piedad, la oración, la penitencia, la meditación en cada momento del día. Entonces, pues para todos los que decimos, es que no tengo tiempo, bueno, pues ya vemos que hay que buscarlo, y para todo se encuentra al menos un momento en el día para poderlo realizar. Y aquí está, pues, Isidoro como un ejemplo de ello. También, bueno, ¿qué más podemos platicar sobre Isidoro? Bueno, él fue el obispo más sabio de su tiempo en España. Poseía la mejor biblioteca de la nación. Él escribió además varios libros que se hicieron famosos y fueron muy leídos por varios siglos. Por ejemplo, ya les mencionaba las etimologías, porque además esas, bueno, podrían describirse como el primer diccionario que se hizo en Europa. Escribió también biografías de hombres ilustres, resumió la historia de los godos, vándalos y suevos, escribió sobre la división entre física, ética y lógica. También escribió sobre astronomía, teología y sobre algunas cuestiones musicales y una gran variedad de temas. Como les decía, tenía conocimientos de todo. Entonces, bueno, además escribió los comentarios sobre los libros históricos del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, San Isidoro, digámoslo así, es como un puente entre la Edad Antigua, que se terminaba, y la Edad Media, que comenzaba. Entonces, su influencia fue bastante grande en toda Europa, y especialmente ahí en España, donde él era obispo. Entonces, su ejemplo pues llevó a muchos a dedicar sus tiempos libres al estudio y a las buenas lecturas. Él, pues como les decía, había presidido el Cuarto Concilio de Toledo en el año 633, pero poquitito antes había también presidido el Segundo Concilio de Sevilla en el año 619. Entonces, pues muchos de los decretos, particularmente del Concilio de Toledo, fueron obra suya, de cual salieron leyes importantísimas para toda la Iglesia de España, y que contribuyeron muy fuertemente a mantener la religiosidad en este país, especialmente por el decreto por el cual debía establecerse un seminario en cada diócesis. Entonces él se estaba asegurando de que esta labor que él llevaba fuera quedando con
con ciertos fundamentos que permitieran que se pudiera llevar a la práctica no solamente ahí, sino en diferentes lados, no solo ahí en Sevilla, sino en toda España, y que además estos fundamentos permitieran que ya no hubiera regresión, que siguieran adelante y que lo que él ya llevaba avanzado, pues no se retrocediera. Entonces, esto es una labor también bastante importante mencionarlo y también reconocer que muchas veces es complicado, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de hablar de él. También, bueno, pues como les decía, escribió de muchos temas, también de agronomía, medicina, teología, economía doméstica, y como al principio les decía, en su juventud, no era, digamos, que el más entusiasta de los alumnos, pero cómo cambia, ¿no? Como al final de ser, como lo describen en algunas biografías, como un joven perezoso en un principio, el cambio que lleva, que pues al final es lo que nos puede ir invitando a nosotros, ¿no? A hacer cambios en nuestra propia vida. Hay una pues anécdota o de cómo fue que él también se dio cuenta de la importancia de la constancia en la vida de cada uno de nosotros para lograr algo. Por ejemplo, decía aquí que un día se acercó a un pozo para sacar agua y notó que las cuerdas habían hecho hendiduras en la piedra. Entonces comprendió que la constancia y la voluntad del hombre pues pueden vencer las duras asperezas de la vida, ¿no? Entonces él, pues imagínense, ¿no? Si vas a un pozo, pues de qué material eran los pozos, de piedra, ¿no? Y ¿cómo es posible que una piedra sufra algún cambio por una cuerda, ¿no? Bueno, pues después de tanto uso, ¿no? O sea, es a lo que él se refiere con la constancia, y eso nos puede quedar también como aprendizaje. Bueno, él después de toda esta labor regresó con amor a sus libros y estuvo progresando tanto en el estudio que fue considerado, como les decía, el hombre no solamente más sabio de España, sino de su época. Entonces, pues bueno, sucedió a Leandro en Sevilla, y pues como su hermano fue el obispo más popular y autorizado de su tiempo, pues también fue que él logró que pudiera tener como esta legitimidad, porque eran al final una familia que demostró que le importaba bastante lo que estaba sucediendo ahí en su región y en España en particular. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir? También él se formó de la lectura de San Agustín y de San Gregorio Magno, y pues bueno, aún sin tener el vigor de un Boecio o el sentido organizador de Casiodoro, Isidoro compartió también con ellos la gloria de ser el maestro de la Europa medieval y primer organizador de la cultura cristiana. Entonces fue muy sabio, al mismo tiempo que tenía una profunda humildad y caridad. Entonces por eso es que no solo obtuvo el título de doctor egregius, sino también la aureola de la santidad, como estos que se mencionaron. Y bueno, pues cuando él sintió ya al final de sus días que estaba cercano a morir, pidió que lo llevaran a la Basílica de San Vicente para pedir públicamente perdón por todas sus faltas, perdonó a sus enemigos y suplicó al pueblo que rogara a Dios por él. Entonces, bueno, distribuyendo antes de fallecer, pues entre los pobres todas sus posesiones. Él falleció a la edad de 80 años, el 4 de abril del año 636. Fue canonizado en el año 1598. El Papa Inocencio XIII lo declaró doctor de la Iglesia en el año 1722. En el año 2001, el Papa San Juan Pablo II declaró a San Isidoro de Sevilla como el patrono de Internet. Iba a decir, bueno, pues si me estás diciendo que nació por allá del año 560 y ahora resulta que es el patrono del Internet, bueno, pues sí, porque el haber recogido y sistematizado todos los ámbitos del saber de la época, haciendo posible que se conservara la cultura clásica y la transmisión de esta, bueno, en este sentido fue que se le consideró como el primer creador, o el creador, perdón, de la primera base de datos de Occidente. Entonces, es por eso, porque si nosotros entramos a Internet, ¿qué es al final de cuentas? Es una enorme base de datos. Entonces, es por eso que a él se le consideró como el patrono de Internet, y que además, bueno, es el santo patrono de España. Ahora sí, además de lo que ya fuimos más o menos reflexionando sobre lo que íbamos platicando, ¿qué más pudiéramos profundizar o tomar de lo que hemos aprendido de la vida de San Isidoro? Bueno,
pues pasarlo o trasladarlo a nuestras propias vidas, ¿no? Algo que creo que se puede rescatar es eso, ¿no? El hecho de estar en la zona de confort, porque cuando de joven pues fue menos entusiasta con los estudios, versus salir de esta zona de confort y destacar también el punto en el que, por ejemplo, nosotros podemos llegar a ser alguien que sobresalga dentro de nuestros propios ámbitos de desempeño. Si somos amas de casa, si somos trabajamos en una oficina, o sea, hacer lo que hagamos, pero ser los mejores en lo que estemos haciendo, ¿no? Entonces, eso es algo que yo rescataría, ¿no? Y que pudiera compartir con ustedes, el reflexionar sobre nuestras propias vidas y la invitación a salir de las zonas de confort, atrevernos al cambio, pero el cambio para mejorar, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. Otra, la constancia como sinónimo de la obtención de logros. Y también, bueno, algo más que yo agregaría sería el buscar mejorar no solo uno mismo, sino los demás, como en el caso de él, que él vio que el mejorar y prepararse le ayudó a él en su vida a través de lo que le enseñó su hermano Leandro, bueno, pues también nosotros, ¿no? Y que luego él lo trasladó para preparar a los aspirantes al sacerdocio, pues lo mismo nosotros, ¿no? Que lo poco, mucho que sepamos lo compartamos como un acto de caridad, pero también como una manera de compartir y ser agradecidos por lo que hemos recibido en nuestras vidas. Entonces, bueno, es un momento de ir a un breve corte comercial. Continúe con nosotros en Siguiendo los Pasos de. Regresamos. Apostolicus, busca, conoce, ama. Síguenos en TikTok como Apostolicus. Busca, conoce, ama. 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Y bueno, ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas, pero antes quiero recordarle que también ya estamos en Spotify. Si es la primera vez que nos escucha o se perdió alguno de los programas o quiere volverlo a escuchar, pues solamente ingrese a su aplicación de Spotify y nos busca como Siguiendo los Pasos de, con 3 puntos suspensivos. Y bueno, poco a poco le digo, ahí vamos a ir paso a pasito, porque esta semana la verdad es que no alcancé a subir algún otro de los episodios, pero ya tenemos por ahí 6 que puede usted volver a escuchar, los 6 primeros programas, y poquito a poco los vamos a ir subiendo los demás, pero pues por lo pronto ya sabe usted, ya tiene el dato por ahí para que nos siga y bueno, le escuche las veces que usted guste el programa. Y bueno, en este segmento vamos a continuar ahora con la sección de Mexicanos en los altares. En esta ocasión, bueno, como ya le he mencionado, esta sección está dedicada exclusivamente a los santos y beatos de nuestro país, y que en esta ocasión vamos a hablar sobre San Julio Álvarez Mendoza, que va a sonar medio chusco, pero no se me confundan. Ahora, cada 5 de febrero, bueno, él nació aquí en Guadalajara el 20 de diciembre de 1866. Él fue, bueno, ayudado por bienhechores para ingresar al seminario de Guadalajara. Se ordenó como sacerdote en el año de 1894. Ahí, bueno, ya siendo sacerdote, él se desempeñó como capellán en Mechoacanejo, que es una localidad que pertenece a Teocaltiche, Jalisco, que a su vez está en la diócesis de Aguascalientes, el lugar donde pasó pues toda su vida sacerdotal. Él, bueno, se distinguió, según se cuenta, por su celo pastoral, porque tenía una gran atención, particularmente en la catequesis, y un gran fervor con el que atendía al culto divino. Y pues bueno, él se caracterizó, según se le describe, por ser bastante cariñoso, muy, muy amigable con los niños. Como le decía, él se le caracterizó por su atención especial en la catequesis. Y bueno, pues él se describe como pobre que vivió entre los pobres, porque él era un sacerdote bastante sencillo. Él, pues bueno, además enseñó trabajos de artesanía para que pudieran superarse los feligreses, es decir, les enseñaba este oficio para que ellos después pudieran obtener algún empleo con este oficio y poder salir adelante con sus familias. Él además había aprendido también el oficio
de sastre, y esto, bueno, le sirvió para hacer ropa para los más necesitados. Entonces, además, él tenía un amor filial por la Santísima Virgen de Guadalupe, y bueno, entregado a su ministerio de cura rural, camino de un rancho, pues fue reconocido como sacerdote y bueno, apresado por miembros del ejército. De esto le estoy hablando por ahí del año 1927. Bueno, allí pues fue cuando lo apresan donde comienza su camino de martirio. Él fue llevado en medio de muchísimas incomodidades a Villa Hidalgo, Jalisco. Después lo trasladan a Aguascalientes, a la capital de este estado. Después lo llevan a León, Guanajuato, y por último a San Julián, Jalisco. El día 26 de marzo de este año, de 1927 que le menciono, bueno, en camino a un rancho para celebrar una misa, él es sorprendido por otra partida de soldados y bueno, lo conducen atado a la silla de un caballo por varias horas. Entonces, estando en León, retomando el recorrido que hicieron, bueno, el general Amaro, que era uno de los soldados que lo habían apresado, él es quien da la sentencia para que lo fusilen. Entonces, al amanecer del día 30 de marzo, lo condujeron al lugar de la ejecución. Él fue pues colocado sobre un montón de basura para ser fusilado. Entonces, pues cuando estaba a punto de ocurrir esto, pues San Julio dice con voz tranquila, como se describe, bastante suave el tono de voz, dice: voy a morir inocente, no he hecho ningún mal. Mi delito es ser ministro de Dios. Yo les perdono a todos. Hizo una pausa, cruzó los brazos y esperó los disparos. Y bueno, su cadáver quedó tirado ahí en ese basurero donde lo colocaron, cerca del templo parroquial. Que bueno, aquí cabe mencionar que yo creo que hemos podido notar en las diferentes transmisiones, particularmente de los mártires que hemos estado repasando en la sección de Mexicanos en los altares, que pues los asesinatos han ocurrido cerca de los templos o incluso en los atrios, ¿no? Esto quizá, pues bueno, puede ser en su momento lo han hecho a manera de burla o también a manera de querer escarmentar a la gente. Entonces también ojo aquí con este dato, ¿no? Y bueno, en el lugar de su martirio se erigió un monumento en su honor. Él fue beatificado el día 22 de noviembre del año de 1992. Lo canoniza el Papa San Juan Pablo II en el 21 de mayo del año 2000. Aquí, bueno, él, como ya lo hemos mencionado, han sido muchos los fieles que han fallecido y que particularmente han sufrido el martirio por defender su fe. Y pues sigue ocurriendo al día de hoy. Digo, hay que recordar que no son hechos que ya no suceden, que pudiera parecer que no, o quiere hacerse ver como que no, pero la verdad es que sigue habiendo bastante represión y bueno, junto con él en su momento fueron canonizados otros 24 mártires más. De uno de ellos hablamos ya la semana pasada y también estamos próximos a platicar sobre San Reyes Salazar. Entonces varios de ellos que lo acompañaron en estas persecuciones religiosas en esa época. Y bueno, pues que pudiéramos reflexionar sobre la vida de San Julio Álvarez Mendoza. Bueno, yo rescataría empezando el compromiso, porque bueno, él es descrito como un hombre amable, bondadoso con todos y muy comunicativo y sencillo. Además lo describían en sus biografías, pero que bueno, pues cuando estalla la persecución, en lugar de abandonar su parroquia y esconderse, decir, como les decía, no dejarse amedrentar o escarmentar por este tipo de medidas que tomaban en su momento, bueno, pues él optó por permanecer al cuidado de sus fieles. Entonces eso habla del compromiso que él tuvo como sacerdote, pero también llamar a todas las personas, hacer un llamado en la actualidad a permanecer en este compromiso, porque el tema de querer amedrentar, particularmente dentro de la fe católica, sucede todavía. A mí se me vienen a la mente algunos hechos que han ocurrido en algunas situaciones. Por ejemplo, cuando ocurrió en octubre la caminata por la vida,
pues bueno, el tema del atropellamiento, el mal manejo de la noticia en los medios y todo eso, el cómo fue entendido, también eso habla de situaciones en las que a veces puede eh, interpretarse como una manera de amedrentar ciertas formas de pensar. Entonces también es importante tener ese compromiso, mantenernos firmes. Ese sería el llamado. Otra, bueno, algo que puede rescatarse también de San Julio es la vocación y oficio, ¿no? Él supo combinar su vocación sacerdotal y aprovechar su talento personal a través de los oficios que él aprendió. Por ejemplo, el de ser sastre, que lo utilizó para el bien de las personas, de todos sus fieles, de su comunidad parroquial, al hacer él mismo la ropa para después regalarla a quienes más lo necesitaban. Entonces, pues esto también, ¿no? Que es difícil, ¿no? A veces decimos, oye, pues no tengo nada que hacer, no tengo nada que darles, no me sobra. Bueno, pues aquí estamos viendo un ejemplo de lo que sí podemos hacer cuando no nos sobra el dinero. Obviamente él, pues tampoco le sobraba, ¿no? Pero podemos decir, caray, pues mira, ahí está una idea de qué es lo que hago yo y cómo puedo ofrecer a lo mejor un servicio de lo que sí sé, ¿no? A lo mejor, no sé, yo sé hablar inglés. Bueno, ofrece un curso de inglés en tu parroquia, una cuestión por el estilo, ¿no? Pero el usar para el bien y compartir con otras personas lo que sabemos, pues eso también puede ser de gran ayuda. Entonces, por aquí dejo estas reflexiones y lo que podemos rescatar de la vida de San Julio. Y de momento, pues vamos a ir a un corte. Regresamos a siguiendo los pasos de. Lo invito a que continúe en la señal de Apostolicus. Busca, conoce, ama. Síguenos en Instagram como Apostolicus. Busca, conoce, ama. ¿Eres maestra o maestro? El Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y estamos a vuelta del corte en su estación Apostolicus. Ya lo escuchó, busca, conoce, ama. Y pues bueno, vamos a dar inicio a la sección Un Paso Más, que le mencionaba. Bueno, pues trataremos de revisar un poco más de manera breve la historia de San Vicente Ferrer, que bueno, a él, ya le adelantaba a usted, se le celebra cada 5 de abril. Él, bueno, fue el hijo de un notario público en Valencia. Su madre tuvo un sueño sobre su futura grandeza aún antes de que él naciera. Él a los 17 años se dio cuenta de su vocación e ingresó a la orden dominicana. Después, bueno, de su formación, enseñó lógica, filosofía y teología en la universidad y comenzó a colaborar con el cardenal aragonés Pedro de Luna, quien en su momento, bueno, era el brazo derecho del primer antipapa de Aviñón, Clemente VIII. Pedro Luna también sería un antipapa de Aviñón con el nombre de Benedicto XIII. Aquí, bueno, cabe mencionar por el término que estamos manejando, la existencia de los antipapas. Bueno, es una, digamos, característica, pudiera decirse, de las más inusuales de la historia de la Iglesia, pero bueno, el primero en ser declarado papa, pero considerado inválidamente elegido en su momento o por la historia, fue San Hipólito, quien no estuvo de acuerdo con el papa en turno. Entonces, pero entender que luego hubo una reconciliación y que en su momento, bueno, en el caso de San Hipólito, pues murió por la fe. Entonces, la mayoría de los antipapas que han surgido debido a las intrigas cardenales entre la propia iglesia o los príncipes seculares o nobleza romana. Entonces es muy importante no limitarnos como a juzgar, sino entender el concepto, ya que estamos hablando pues sí de clérigos, pero que al final son personas y que sabemos que pues no todos somos perfectos. Entonces valdría la pena aclararlo y conocer un poquito más a fondo. A lo mejor en su momento tendremos ocasión de explicar algunos términos. Estamos preparando por ahí también, adelantándome un poquito contenido para explicar algunos de estos términos que utilizamos, pero más a profundidad. Y pues bueno, entender, como le decía, esta situación para evitar pues que quienes buscan desprestigiar a la Iglesia Católica a través de situaciones que luego no entendemos o que no son tan comunes hablar de ellas, pues bueno, no caigamos en la confusión, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto, bueno, sucede en el año 1378 muere Gregorio XI, quien
había regresado a Roma después de 70 años de haber estado en Aviñón. Entonces, en el siguiente cónclave se vio pues bastante influido por el creciente alboroto popular por esta situación, y que se eligió legítimamente al arzobispo de Bari, que después se convirtió en Urbano VI, pero que bueno, hubo ahí un tema, una situación hostil con algunos cardenales de Francia, algunos de los cuales, bueno, al final abandonaron y eligieron al cardenal Roberto di Ginebra, que, como les decía, pues posteriormente conoció como el antipapa Clemente VII, quien, pues bueno, regresó a Aviñón. Entonces fue el cisma. Entonces ahí se crearon dos campos políticos en torno a estos dos papas, en los que, bueno, los estados se dividieron, y en Europa se sumergió, pues, o hubo más bien un periodo de profunda crisis e incertidumbre durante casi 40 años. Entonces, pues, ¿qué ocurrió? Que pues en el año 409, para superar todas estas situaciones y diferencias, se celebra el concilio, en el que se eligió de manera, digamos, ilegítima, a Alejandro V como antipapa, que entonces, bueno, digamos, es el punto más doloroso de esta historia, porque, pues bueno, es hasta el concilio de Constanza en el año 1417 que, con la intervención del emperador Segismundo, pues se restablece la unidad en la Iglesia con la elección del Papa Martín V. Entonces, con este contexto que le menciono, bueno, pues estamos hablando de que San Vicente Ferrer, pues era cuando él estaba en Aviñón. Entonces, en esta época y durante 20 años es que luego él estuvo en Aviñón, viaja por algunas partes de Europa, vuelve nuevamente a Francia, después viaja a España, y él pues todos estos viajes que él realizaba se movía o se trasladaba en un burro. Él hacía sus trayectos no importando la lluvia o el sol, si era verano, si era en invierno y hacía frío. Él solamente llevaba consigo el hábito de la orden de los de predicadores, de los dominicos, y pues que era el único que lo protegía y cubría de estas condiciones del clima. Además, él no usaba zapatos. Entonces, bueno, aquí, cuando ven el ejemplo de San Vicente, comienzan a seguirlo algunos clérigos y campesinos, incluso algunos nobles de la época, algunos teólogos, hombres y mujeres, incluso los niños, a los que después se les impone la regla del hábito blanco y negro, que es lo que les atrae, digamos, la pasión, el fuego con el que este santo, San Vicente, pues predicaba, ¿no? Porque él alternaba, según se cuenta en sus biografías, algunos chistes ingeniosos con los sermones, y entonces pues hacía muy amenas las anécdotas, que además él platicaba de todos estos viajes que llevaba, ¿no? Entonces es una situación que, digamos, es bastante importante mencionar, porque era en la manera en cómo él estaba llevando a cabo esta evangelización a través de estos viajes, en contraste con el contexto, ¿no?, que se estaba viviendo en la época, ¿no? Entonces, por eso es que se mencionó. Y bueno, cuando ya la situación de la iglesia en un principio se decía que estaba empeorando, pues las palabras de San Vicente se vuelven proféticas, porque hubo un momento en el que a él le apodaron el ángel del Apocalipsis. Esto es, Vicente, de hecho, bueno, estaba acostumbrado, según se tiene registro, a algunas visitas que le hacía el diablo. Él hablaba pues inminentemente del fin del mundo que se acercaba, y de algunos actos o de algunos acontecimientos prodigiosos que estaban por suceder, del regreso del Elías y de la necesidad de convertirse para salvar el alma. Entonces, pues sí, lo que decían estos relatos era ya no tan ameno como lo que platicaba de sus viajes, sino que era algo un poquito más aterrador. Sin embargo, él mismo expresaba su propia mortificación a través de las acciones que él llevaba a cabo, como eran el ayuno continuo y la privación del sueño, para dedicar más tiempo a la oración a fin de que esto no sucediera. Entonces, bueno, pues él al final de sus días moriría como se platica aquí, como vivió, es decir, en el camino y sin demora, pues fue venerado como un santo, ya que pues todo el legado que él dejó pues fue bastante notorio.
Como le decía hace unos minutos, bueno, en el caso de él, a él se le celebra cada 5 de abril, sin embargo, la Orden de los Dominicos lo recuerda el día 5 de mayo. Entonces, ¿qué podemos decir en resumen de San Vicente Ferrer? Bueno, él fue un presbítero dominico de origen español que se dedicó a recorrer incansablemente ciudades y caminos de Occidente en favor de la paz y de la unidad de la Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Bueno, predicar a los pueblos de todos estos recorridos el Evangelio de la penitencia y la venida del Señor. Y pues bueno, él falleció en el año 1419. La fecha de canonización, bueno, es el 3 de junio del año 1455 y fue llevada a cabo por el sumo pontífice Calixto III. Entonces, pues bueno, con esto hemos llegado al final de la emisión del programa. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Le recuerdo que puede estar en contacto con nosotros a través del Facebook siguiendo los pasos de, también por correo electrónico siguiendo los pasos de @gmail.com, también a través de Spotify siguiendo los pasos de, y bueno, nuevamente le agradezco que nos haya acompañado. Lo esperamos con gusto nuevamente la siguiente semana en punto de las 2 de la tarde. Una servidora, Marisol Infante, agradeciendo como siempre el apoyo del señor Francisco Manso en los controles. Y pues bueno, continúe en sintonía de Apostolicus 1370. Lo dejo en compañía del cuidado de la creación, que hoy va a estar como siempre muy interesante. Hasta pronto. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama.